Hola, buenos días chicas, buenos días chicos. Aquí estamos otra vez preparados para explicaros la última película que habéis visto y a ver si espero que os haya gustado y espero sobre todo que estéis todos bien y continuéis bien. Bien, la película que acabáis de ver se llama Ex Machina, ¿no? Y como podéis o habréis podido notar, pues tiene algunas similitudes con la película anterior, puesto que habla de la inteligencia artificial, si las máquinas pueden pensar, etcétera, etcétera. Pero claro, también tiene otros puntos peculiares que son los que quiero destacar aquí. La película veis que el protagonista, que se llama Caleb, es reclutado por un empresario un científico, que a la vez es empresario, que ha construido una inteligencia artificial muy poderosa que se le hace llamar Ava, que no es un nombre que haya escogido por casualidad, porque Ava es como en inglés se dice Eva, que fue la primera mujer, y esta también de alguna manera pretende ser la primera mujer como de una nueva especie, por así decirlo, ¿no? Bien, la cuestión es que, ¿qué pretende el inventor, el científico de Caleb? Pretende que Caleb aplique lo que en la otra película vimos y explicamos que es el test de Turing. Es decir, que aun ya sabiendo que Ava es un robot, e intenta averiguar si realmente es inteligente, si tiene sentimientos, si tiene emociones, etcétera, etcétera. Y toda la película es un poco ese juego entre ellos para intentar averiguar si realmente Ava es algo más que una simple máquina, ¿no? Al final de la película se descubre que efectivamente Ava es inteligente. ¿Por qué motivo? Pues muy simple, porque Ava engaña a Caleb para poder escaparse y huir, y solamente una persona inteligente es capaz de planificar toda una estrategia para conseguir sus objetivos como hace Ava. Por lo tanto, la conclusión es que Ava es inteligente y Caleb acaba pagándola en sus carnes, puesto que se queda encerrado en aquel laboratorio que visteis en la película. Hay gente que ha comparado la huida de Ava del laboratorio hacia el mundo exterior con lo que os expliqué en la primera película hace ya tanto tiempo, ¿no? Del mito de la caverna de Platón. Porque de alguna manera la huida de Ava es eso, ¿no? La huida de un mundo de irrealidades en el que ha vivido siempre encadenada, prisionera, a la salida al mundo exterior donde está la auténtica realidad y donde ella se va a confundir con las demás personas que vive allí, puesto que está totalmente disfrazada de ser humano y tiene toda la apariencia de un ser humano. Bien, no sé si la comparación es exagerada, pero bueno, quería deciroslo para que veáis esa posible comparativa. Bien, hay una cosa de la que quiero hablar también, y es que esta película está muy relacionada con las tesis que desarrolló un escritor de ciencia ficción muy famoso que se llama Isaac Asimov. Isaac Asimov dijo que si algún día podían llegar a construirse robots inteligentes como los de esta película, deberían estar sometidos a los que él llamó las tres leyes de la robótica. Y antes de pasar a ver cuáles son esas tres leyes de la robótica, quiero explicaros como una curiosidad de dónde viene la palabra robot. La palabra robot no viene ni del inglés, ni del latín, ni de ninguna de estas lenguas más conocidas. Viene del checo. Y robota en checo quiere decir esclavo, trabajador. Por lo tanto, ese es el origen de la palabra robot. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver esas tres leyes de la robótica, que para no confundirme os las leeré literalmente tal y como Isaac Asimov la formuló en sus novelas. La primera ley dice lo siguiente: un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que éste sea dañado. Me explico. Se intenta introducir un código de comportamiento ético, por decirlo de alguna manera, en el robot, de tal manera que un robot jamás pueda dañar a un ser humano. Y esto de ni por inacción, ¿qué quiere decir? Que si un robot ve que un ser humano está en peligro, obligatoriamente tiene que actuar para salvarlo. No se puede quedar parado, no se puede quedar inactivo sin hacer nada. No, tiene que actuar. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera ley. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con las leyes anteriores. Me explico. El robot tiene que obedecer siempre al ser humano. Todas las instrucciones que este le dé tienen que ser cumplidas. Pero, ¿qué pasaría si un ser humano le manda a un robot que asesine a otro ser humano? Entonces el robot no tiene que obedecer esa orden, porque esa orden va contra la primera ley. Por lo tanto, entra en contradicción con la primera ley. Hasta aquí supongo que está todo claro. Y la tercera ley de la robótica de Asimov, dice lo siguiente: un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con las leyes anteriores. Es decir, es como una especie de instinto de supervivencia que tienen también los robots, tienen que protegerse a sí mismos. Ahora bien,
si esa protección de ellos mismos entra en conflicto con las leyes anteriores. Por ejemplo, imaginad un sitio, en un horno donde hay una gran temperatura y un operario está a punto de caerse al horno. Obviamente el robot tiene que alejarse de la temperatura porque si no se derrite, pero en este caso tendrá que sacrificarse, tendrá que sacrificar su propia seguridad, su propia vida, su propia existencia para salvar al ser humano, porque eso es lo que le manda la primera ley. ¿De acuerdo? Bien. Estas tres leyes se formulan, según Asimov, para evitar lo que él llama el complejo Frankenstein. ¿Qué es el complejo Frankenstein? Bueno, me imagino que todos conocéis al monstruo de Frankenstein, ¿no? Entonces, en la novela de Frankenstein vemos como el doctor Frankenstein, porque realmente el monstruo no se llama Frankenstein, el monstruo es la criatura, así es como se llama en la novela, ¿no? El doctor Frankenstein construye una criatura a la que dota de vida, ¿no? Entonces, esta criatura causa pavor, causa terror a todas las personas que lo ven, porque les causa como una especie de repelús, ¿no? Tienen miedo a que se rebele contra ellos. El complejo de Frankenstein es esto un poco, por lo tanto, es decir, es el miedo a construir inteligencias artificiales superiores incluso a la nuestra, que llegado un momento puedan rebelarse contra nosotros. Obviamente, para evitar ese complejo de Frankenstein y para evitar que estos robots se puedan rebelar contra nosotros, es por lo que se formulan estas tres leyes de la robótica. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pero evidentemente estas tres leyes pues conllevan una serie de problemas. Por ejemplo, supongamos que un robot tiene que decidir entre salvar la vida de varios seres humanos, no puede salvarlos a todos a la vez. ¿Qué haría? ¿Cómo va a decidir qué vida es más importante? ¿Vale? Por otro lado, otro problema importante. ¿Cómo definimos lo que es daño? Hemos dicho que el robot tiene que evitar el daño para el ser humano, pero ¿cómo medir y cuantificar ese daño? ¿Cómo medir si es más importante el daño físico o el daño psicológico? ¿Cómo va a poder discernir eso el robot? ¿Cómo va a poder distinguirlo? Bien. Y por otro lado hemos dicho que el robot tiene que realizar aquellas acciones que sean más favorables para la humanidad. Ahora bien, esto también lleva a un problema. ¿Qué entendemos por humanidad? Por ejemplo, los Estados Unidos han utilizado en muchas ocasiones drones para, según ellos, defender la humanidad, que son ellos y todo el mundo occidental, por ejemplo, de los ataques terroristas. Por lo tanto, envían estos drones para bombardear, perdón que se me ha caído esto, se envían ciertos drones para bombardear aldeas perdidas, por ejemplo, en Afganistán y matar a los terroristas, que para ellos, por lo tanto, no forman parte de la humanidad. Aparte, que estos drones no disciernen entre terroristas y civiles, y es posible que también maten a civiles que en teoría sí que son humanos, ¿no? Igual que por cierto, los que mueren, pero claro, partimos de la base de que quien ha enviado esos drones no los considera humanos a los terroristas. Si justificamos eso, también deberíamos justificar todo lo contrario, es decir, las acciones de aquellos terroristas islámicos que ponen una bomba en una discoteca o en un coche y matan a las personas que hay dentro porque no las consideran humanos, los consideran infieles y por tanto indignos de la vida. O por ejemplo, suponed que hubiera pasado si en la época de Hitler hubiera tenido robots. ¿Creéis que esos robots los hubiera utilizado para salvar la vida de los judíos? No, los habría utilizado para hacer los hornos crematorios más eficaces. Es decir, que el concepto de humanidad varía mucho según quien lo utilice y por lo tanto creo que el problema en realidad no está en los robots, sino en quien programa los robots. Ese es el auténtico problema, ¿vale? Bien, por otro lado, la primera ley es una ley interesante que hay que matizar un poco. He señalado antes una cuestión, que es qué pasaría si el robot tiene que decidir entre la vida de varias personas diferentes. Bien, un señor que se llamaba Alan Winfield hizo un experimento que consistía en lo siguiente. Puso al borde de un abismo a varias personas, o varias supuestas personas, que estaban en peligro de caerse y que de hecho se acababan cayendo, ¿no? Y había un robot que estaba situado a la misma distancia de estas 4 personas, por ejemplo, y que por lo tanto solo le daba tiempo a elegir una. Bien, en realidad estas personas no eran tales personas, eran robots disfrazados de personas, pero el robot no lo sabía. Entonces, claro, el robot tenía que salvar la vida de alguno. ¿Cómo decidir, cómo elegir cuál? ¿Qué creéis que ocurría? ¿Qué creéis que ocurrió? Pues que en la mayor parte de los casos el robot se quedó bloqueado ante este dilema ético, no sabía qué hacer, no sabía qué decidir ni qué elegir y al final digamos que se colapsaba y, por decir de algún modo, se autodestruía. Bien. Es importante que las teorías que acabo de explicaros de las 3 leyes de la robótica en realidad están muy relacionadas con una corriente filosófica de la cual aún no hemos hablado en clase y de la que vamos a hablar ahora y que se llama el utilitarismo. Utilitarismo, cuya principal figura, por lo menos del utilitarismo moderno, es un individuo que se llama Stuart Mill. Bien. Como casi todos los filósofos, el utilitarismo se plantea cómo conseguir la felicidad de las personas, ¿no? Y entonces afirma que lo que más feliz nos haga es aquello que nos resulte más útil. ¿En qué sentido? Bien, digamos que lo que se busca es conseguir
la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas, ¿vale? El mayor bienestar para el mayor número. Por lo consiguiente, tenemos que realizar aquellas acciones que sean positivas y favorables y que propicien la felicidad del mayor número de personas. A mayor número de felicidad de personas felices, mejor. Por lo tanto, una acción será buena cuando favorezca la felicidad de un mayor número de personas. ¿Está claro? Ahora bien, esta postura del utilitarismo pues plantea una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo se puede medir la felicidad para saber qué es lo bueno para el mayor número de personas y cuando un número mayor de personas es feliz? Por otro lado, supongamos que tenemos que elegir, por ejemplo, entre salvar a una persona y salvar a 100 personas. En principio diríamos, pues no, salvemos a 100, ¿no? Mejor salvar a 100 que a 1. Ahora bien, supongamos que esa una única persona entre la que tenemos que elegir, esa o las otras 100, es nuestro hijo o es nuestra novia. Aquí cambia la cosa. Entonces decidiríamos salvar a una sola persona. Aunque sepamos que 100 personas, la felicidad de 100 personas pesa más, digamos, que la de una sola, evidentemente para nosotros la felicidad de esa persona es mucho más importante. Claro, y esto plantea la cuestión, la crítica principal que se le hace al utilitarismo. ¿Por qué nos tienen que importar la felicidad de los demás? ¿Está claro? Bien. Y dicho esto, voy a plantearos pues las cuestiones que tenéis que resolver, que tienen que ver con dilemas que se planteaban los utilitaristas. Son 6 cuestiones, como vais a ver, y bueno, pues tendréis que pensar cuál es la respuesta que vais a dar. La primera cuestión es la siguiente. Suponed que sois millonarios, ¿vale? Habéis ganado una gran fortuna a lo largo de vuestra vida y tenéis varios hijos, ¿no? Que también viven bien porque tienen su propio trabajo, sus propias empresas y por lo tanto tienen una vida buena. ¿Qué haríais cuando tuvierais que hacer vuestro testamento? ¿Lo dejaríais todo a vuestros hijos o lo donaríais a centros benéficos, ONGs, etcétera, etcétera, para beneficiar a miles o millones de personas? ¿Qué haríais vosotros y qué creéis que haría un utilitarista? Esta es la primera pregunta, ¿de acuerdo? Bien. Segunda pregunta. Suponed la siguiente situación. Estamos en una vía de tranvía y hay 2 ramales, ¿vale? Uno va hacia la izquierda y otro hacia la derecha. El tranvía va a ir hacia el ramal de la izquierda, donde hay una persona inconsciente tumbada en el tranvía, en la vía, perdón, y por lo tanto lo va a atropellar. En el ramal de la derecha pasa lo mismo, pero en vez de haber una persona hay 5. Vosotros podéis hacer que ese tranvía se desvíe mediante las agujas de cambio de rail, y entonces que el tranvía en vez de ir por el ramal de la izquierda se vaya por el ramal de la derecha. En vez de matar a una persona, mate a 5, ¿vale? Bien, ¿qué haríais vosotros? ¿Dejaríais que el tranvía siguiera su curso y matara a una persona? ¿Haríais que matara a 5 y salvaríais a esa persona? Etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es la respuesta, esa es la pregunta que os hago. Pero ahora planteamos la misma situación, pero con en otro contexto distinto. Bien, hay 5 personas tumbadas en la vía. Aquí no hay 2 ramales, hay uno solo, ¿vale? Y tú estás encima de un puente y estás al lado de un hombre muy gordo, ¿vale? Entonces va a pasar el tren. Entonces tú piensas, si yo empujo a este señor gordo y lo tiro a las vías, el tren lo matará a él, pero se detendrá y por tanto salvará a las 5 personas, ¿vale? Bien, ¿qué harías? ¿Lo harías o no? ¿Crees que hay alguna diferencia entre la situación anterior y esta? Siguiente situación. Eres médico y llega a tu consulta un tirano que tiene un dictador de un país, ¿vale? Que tiene una enfermedad muy grave y solamente tú puedes operarlo y salvarlo. ¿Qué harías? ¿Simularías operarlo y cometer un fallo y por lo tanto lo matarías? ¿O dejarías que volviera a su país a sabiendas que al volver a su país iba a detener a un montón de gente de la oposición y a torturarlos y a matarlos? ¿Primaría aquí tu obligación como médico de salvar vidas o primaría tu defensa de los derechos humanos para evitar que este hombre volviera a su país y matara a todas esas personas? Bien. Siguiente cuestión. ¿Tiene derecho un gobernante a mentir a sus ciudadanos para evitarles un sufrimiento innecesario? Por ejemplo, imaginad que ahora mismo está un asteroide viniendo hacia la Tierra y el presidente del gobierno lo sabe, pero no lo dice para evitar que nuestros últimos días sean terribles. Entonces prefiere que sigamos viviendo felices e ignorantes de la tragedia que se nos avecina.
O, por ejemplo, en el tema que ahora está tan de moda del coronavirus, en su momento pudieron haber tenido información, no la dijeron para evitarnos el pánico, o ahora mismo pueden estar también ocultándonos información. ¿Creéis que realmente, en definitiva, un gobernante tiene derecho a ocultar información para favorecer la supuesta felicidad del conjunto de la población? Y por último, y ya la última cuestión, y os dejo en paz. Hemos detenido a un terrorista que ha puesto una bomba en un lugar estratégico de la ciudad y va a hacerla explotar y van a morir miles de personas. ¿Tenemos derecho a torturar a esa persona, a pesar de que ello vaya contra los derechos humanos, para que nos confiese dónde ha puesto esa bomba? ¿O no tenemos derechos? ¿O tienen que privar los derechos humanos en este caso? Bien, pues estas son las cuestiones que quiero que respondáis. Vamos a ver, voy a mirar un poco el calendario. Estas cuestiones las tendríais que contestar para el 5 de junio. Es decir, supongo que este vídeo lo estáis viendo a partir del 22 de mayo, ¿vale? Y por lo tanto tendréis 2 semanas a partir de ahí para contestarlo hasta el 5 de junio, ¿vale? Y ya en poco tiempo pues ya acabaría el instituto, ya estamos en las últimas. Bien, pues nada, que vaya bien, que os guste la película, o que os haya gustado la película y que podáis realizar bien los ejercicios. Venga, un saludo y cuidaos.